Un hombre negro ayuda a un anciano ciego en una estación de metro sin saber quién era en realidad. Al día siguiente, la alarma no había sonado. O tal vez sí, y Jamal simplemente estaba demasiado exhausto para oírla. Su cuerpo ya no distinguía entre dormir y descansar. Las noches se habían convertido en mañanas tantas veces que incluso el sol le parecía una sugerencia. Lo único que lo arrancaba del colchón era el suave silbido de la habitación contigua. La respiración de su madre, trabajosa, húmeda en los bordes. El sonido le provocó una punzada de urgencia, no pánico, solo presión. Una sensación familiar y pesada que vivía en su pecho y nunca la abandonaba del todo. Se deslizó fuera de la cama, con los pies descalzos tocando las frías tablas del suelo, y cruzó hacia la habitación de ella con pasos ensayados, cada uno con cuidado de no crujir. Tenía los ojos cerrados, pero se movió ligeramente mientras él le ajustaba la manta y le pasaba un paño fresco por la frente. La enfermera no había aparecido, otra vez. No necesitaba un mensaje para confirmarlo. Había dejado de contar las veces que la agencia se había desentendido, siempre culpando a errores de programación o a bajas médicas, como si el estado de su madre pudiera esperar. No se quejó. No había tiempo. Se movía con rapidez, en silencio, calentando sopa en la estufa, poniéndole el pastillero en la mano, recordándole susurrando cuáles eran primero. El derrame cerebral le había quitado casi toda su independencia. Lo que no le había quitado era su orgullo. Nunca le había permitido verla llorar, ni siquiera la primera noche que volvió del hospital. Y Jamal, a cambio, nunca le había permitido ver lo cansado que estaba. El cansancio no era algo para lo que tuvieran espacio. Salió del apartamento poco después de las 7:30, con la sudadera con capucha puesta, el bolso colgado al hombro, y la otra mano agarrando el paraguas que, de todos modos, no impedía que la lluvia matutina lo alcanzara. Las calles de Bedford-Stuyvesant ya vibraban. Madrugadores, autobuses que suspiraban en las paradas, vendedores ambulantes que levantaban sus toldos. Jamal se abrió paso entre ellos, cabizbajo, con las zapatillas empapadas golpeando el pavimento. El encargado del restaurante ya le había advertido la semana pasada. Un fichaje tardío más, y podría olvidarse de los turnos de fin de semana. Esos turnos eran lo que pagaba la factura de la luz. Llegó a la boca del metro cuando un grupo de escolares pasó corriendo junto a él. Uno de ellos chocó contra su costado sin siquiera mirar atrás. No fue deliberado, pero sí con desdén, como si fuera invisible. Eso era lo que más le dolía, la invisibilidad. Jamal subió las escaleras de 2 en 2, saltándose el pasamanos, no porque tuviera prisa, aunque la tenía, sino porque la última vez que se agarró a él, una mujer le retiró la mano de un tirón como si su tacto hubiera infectado el metal. El aire subterráneo lo golpeó como una ola, denso, metálico, impregnado de olores a hormigón húmedo y pretzels del día anterior. Su tarjeta del metro sonó amarilla la primera vez. Lo intentó de nuevo más despacio y parpadeó en verde. Al pasar por el torniquete, un guardia de seguridad uniformado lo observó de reojo. No fue una mirada larga, pero suficiente para sentirla. Jamal sostuvo su mirada durante medio segundo y luego apartó la mirada. Era inútil desafiarla. No había hecho nada malo, pero su sola presencia siempre parecía requerir una explicación tácita. Ser alto, negro y callado hacía sospechar a la gente. Además, estar cansado los incomodaba. El tren aún no había llegado. Ya se había formado una multitud cerca del borde del andén. Hombres trajeados mirando sus relojes, adolescentes con auriculares hundidos en sus sudaderas, una madre que mecía a un niño pequeño inquieto en su cadera. Jamal encontró un sitio cerca de uno de los pilares y se apoyó en él, dejando que su bolso se deslizara del hombro al suelo. Su estómago rugió, pero lo ignoró. La única comida del refrigerador se había destinado al desayuno de su madre. Había una máquina expendedora arriba, pero no tenía efectivo. Metió la mano en el bolsillo, abrió la cartera con el pulgar y se quedó mirando el único billete que quedaba en el pliegue. $5. No le alcanzaba para comer ni para cenar. Lo volvió a meter. El chirrido de un carrito de la compra resonó por toda la estación. Un hombre fibroso, de pelo enmarañado y con un abrigo hecho con una bolsa de basura, avanzaba lentamente por el andén, murmurando para sí mismo mientras observaba cada rostro, y luego extendió una mano temblorosa. La mayoría apartó la mirada,
repentinamente interesada en los anuncios de arriba o en los teléfonos que tenían en la palma de la mano. Jamal sintió de nuevo esa vieja punzada en el pecho. Esa tensión entre el instinto de supervivencia y algo más profundo, algo que le había inculcado la mujer que una vez alimentó a 4 vecinos con un presupuesto para 2. El hombre se acercó. Jamal no dudó, sacó el billete de $5 de su cartera y se lo entregó al hombre. Sin palabras, sin esperar agradecimiento. Solo un intercambio silencioso. El hombre parpadeó, sorprendido, asintió lentamente y se marchó arrastrando los pies. Jamal se quedó allí, con el bolsillo vacío y todo, pero de alguna manera más ligero. Levantó la vista hacia la pantalla. Retraso. Otro retraso. Por supuesto. Miró la hora. Casi las 8:05. El turno empezaba en 10 minutos. Sabía lo que le esperaba. El señor Kaufman detrás del mostrador, ya con poco personal, ya ruidoso. Clientes que agitaban sus vasos en lugar de pedir que se los rellenaran. Cocineros con música a todo volumen en la trastienda, indiferentes a la tormenta que se avecinaba en la parte delantera. Toda la mañana de Jamal había sido un camino cuesta arriba hacia esta inevitabilidad, y ahora el metro ni siquiera le dejaba llegar a tiempo. El andén se volvió más ruidoso, no por los trenes, sino por la frustración. La gente suspiraba. Un hombre maldijo en voz baja y consultó una aplicación de transporte público. Detrás de Jamal, una mujer llamó explicando que llegaría tarde al juzgado. Otro hombre con corbata caminaba de un lado a otro, levantando la vista cada pocos segundos como si el simple acto pudiera llamar al tren. Jamal intentó concentrarse en otra cosa. Pensó en los pisos del hospital que fregaría esa noche, en los largos y resonantes pasillos llenos de luz fluorescente y el pitido constante de las máquinas. Pensó en su madre dormida en su silla, con una manta sobre las rodillas y un libro abierto en el regazo. Pensó en las aulas con las que solía soñar. Filas de niños mirándolo, levantando las manos, riéndose de sus malos chistes de matemáticas. Esa versión de su vida aún existía, en algún lugar lejano, pero los sueños eran un lujo que no podía permitirse, no cuando el viernes tenía que pagar el alquiler. Alguien tosió fuerte cerca de las vías. Jamal giró la cabeza. Solo otro viajero, cambiando el peso de un pie a otro. Pero entonces un sonido diferente captó su atención, el golpeteo de un bastón. Deliberado, buscador, desigual. Miró a su alrededor y vio a un anciano, alto pero encorvado, con una mano agarrando un bastón blanco y la otra sosteniendo un periódico doblado contra el pecho como una armadura. El hombre se movía lentamente, con la mirada nublada y desenfocada, la boca ligeramente abierta. Nadie se movió para ayudarlo. En todo caso, la gente se apartó. Algunos simplemente observaban. Otros fingieron no verlo. Jamal entrecerró los ojos, siguiendo los pies del anciano. Un paso en falso y estaría a centímetros del borde de la plataforma. La franja amarilla de advertencia bajo sus zapatos ya era una línea peligrosa. El hombre se tambaleó ligeramente, ajustando su peso. Los músculos de Jamal se tensaron, sus instintos a punto de aflorar. Pero no se movió. Todavía no. No hasta que estuviera claro. Su corazón latía con fuerza, no por pánico, sino por esa misma urgencia silenciosa que lo había sacado de la cama antes. Esa misma fuerza que vivía en el espacio entre el silencio y la acción. Dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera hacer más, el intercomunicador de la estación crepitó, anunciando otro retraso. Un gruñido colectivo se elevó entre la multitud. Los teléfonos volvieron a sonar, las cabezas se giraron, y el anciano siguió adelante. Jamal miró fijamente a los demás, esperando, con la esperanza, de que alguien más entrara. Nadie lo hizo. Exhaló y se movió. El andén se había enfriado desde que Jamal llegó. La humedad de la lluvia exterior se filtraba en la estructura de la estación. Las luces fluorescentes parpadeaban como ojos cansados intentando mantenerse despiertos, proyectando un tono pálido sobre la multitud de pasajeros. El aire estaba cargado de impaciencia. Los zapatos golpeaban contra el suelo de baldosas, los suspiros llenaban el silencio entre los anuncios de los trenes, y el olor a abrigos mojados se aferraba a la brisa rancia mientras la gente se agolpaba. Jamal se quedó cerca del borde, con los hombros encorvados bajo su sudadera húmeda, mirando repetidamente el tablero electrónico que parpadeaba, retrasado. Su corazón latía más fuerte con cada minuto que pasaba, no por el clima ni por la multitud,
sino por lo que lo esperaba al otro lado de ese viaje. Un gerente con mal carácter y sin compasión por las excusas, y compañeros de trabajo que lo trataban como si no perteneciera allí. Ya podía oír el sarcasmo en la voz de su jefe, sentir las risas burlonas a sus espaldas mientras fichaba empapado y sin aliento. Una voz en su cabeza lo instaba a darse la vuelta, a tomarse un día libre, solo uno, pero otra voz más fuerte y familiar le recordaba las facturas apiladas en la encimera de casa y a la mujer en la sala que necesitaba que siguiera adelante. Renunciar nunca fue una opción. El mundo no daba a la gente como él aterrizajes suaves. Justo entonces, un movimiento al otro extremo del andén llamó su atención. Un hombre, anciano, blanco y ciego, permanecía de pie, tambaleándose, cerca de la franja amarilla de advertencia. Su bastón golpeaba el borde, buscando orientación, pero no la encontraba. La multitud apenas se movió. Algunas miradas se desviaron hacia la escena, pero los cuerpos permanecieron inmóviles. Algunos miraron y volvieron a sus pantallas. Una adolescente inclinó su teléfono hacia él, grabando. Otro hombre murmuró algo en voz baja, probablemente esperando que alguien más interviniera. Nadie lo hizo. A Jamal se le encogió el estómago. Conocía esa mirada en los ojos de la gente, esa que decía, no es mi problema. Esa misma mirada que había visto innumerables veces cuando alguien se cruzaba con su madre en la acera durante su recuperación, o cuando pedía un descanso para ir a sus citas y era recibido con indiferencia. Esa mirada le pesaba. Aún así, dudó. Ya llegaba tarde. Podía imaginar el tic-tac del reloj del restaurante, la mirada fulminante de su gerente, el gesto decepcionado de negar con la cabeza. Avanzar solo empeoraría las cosas. Pero entonces el pie del hombre se movió, lo justo para que una descarga de miedo recorriera la columna vertebral de Jamal. Un paso en falso, y esto no sería solo un momento de incomodidad, sería una tragedia. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara, zigzagueó entre los transeúntes, empujando a alguien sin disculparse. Al acercarse, vio el bastón del hombre temblar ligeramente, inseguro de su próximo movimiento, como un salvavidas aferrándose al aire. Jamal extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro del anciano, apoyándolo en el suelo. «Te tengo», susurró, con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. El hombre giró la cabeza hacia Jamal, con el rostro sereno pero vacío. Estaba pálido, con el pelo blanco y ralo recogido bajo una gorra gris desgastada. Su abrigo colgaba suelto sobre su frágil cuerpo. Jamal lo alejó con cuidado del borde, sujetándolo con suavidad pero con firmeza. Avanzaron lentamente, cada paso con cautela. Nadie más se movió. Nadie más ofreció ayuda. Sintió sus miradas sobre él, algunas curiosas, otras molestas, pero ninguna dio un paso al frente. Encontró un banco vacío a pocos metros y ayudó al hombre a sentarse. Las manos del anciano temblaron ligeramente mientras se acomodaba, doblando el bastón sobre su regazo. El golpeteo había cesado, reemplazado por el silencio. Por un instante, el caos de la estación se desvaneció. El hombre ladeó la cabeza, como si escuchara algo que solo él podía oír. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el hombre, con una voz como de cuero desgastado, suave, curtida, pero no débil. Jamal hizo una pausa. Su instinto le decía mentir, dar un nombre falso, seguir adelante, desaparecer. Pero algo en el tono del hombre lo hizo detenerse. «Jamal». El anciano asintió lentamente, casi como si ya lo supiera. «George», respondió simplemente. Sin apellido. Solo George. Jamal lo observó un momento. Había algo en aquel hombre que no encajaba. No era como los habituales viajeros o mendigos que deambulaban por la estación. Su ropa, aunque modesta, estaba limpia. Su postura, incluso sentado, transmitía una extraña dignidad. Jamal no podía explicarlo, pero sentía como si acabara de entrar en una historia en marcha. La llegada del tren sonó a lo lejos, el chirrido metálico interrumpiendo los anuncios llenos de estática. Jamal se levantó para irse. Ya llegaba tarde, pero ahora estaba a punto de ser despedido. Al darse la vuelta para irse, George extendió la mano y le agarró la muñeca, no con fuerza, pero con la suficiente firmeza como para que Jamal se detuviera. «Esta ciudad no merece hombres como tú», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «pero los necesita». Jamal se quedó paralizado. Las palabras no sonaban a cumplido.
Se sentían como una verdad pesada y solitaria. Asintió levemente, sin saber qué decir, y subió al tren justo cuando las puertas se abrieron con un siseo. La multitud se apiñó tras él. Nadie vio a George sentado solo en el banco. Nadie vio a Jamal mirando el reflejo de la ventana, intentando sacudirse el peso de ese momento. El viaje fue corto pero sofocante. Sus pensamientos daban vueltas. En el hombre, en el retraso, en el sueldo que volvería a menguar. Llegó al restaurante empapado y exhausto. El reloj de la entrada sonaba burlonamente mientras abría la puerta trasera. ¡Llegas tarde! Component Placement, ladró su gerente sin levantar la vista. Los demás cocineros sonrieron con sorna tras sus puestos. Uno murmuró algo sobre típico, y los demás rieron entre dientes como si fuera una broma privada. Jamal no respondió. No dio explicaciones. Nunca lo hacía. Fichó y se puso a trabajar, limpiando las mesas mientras fingía no oír las risas. Cuando el gerente pasó, se aseguró de regañar a Jamal delante de un cliente, sacudiendo la cabeza como si le hubiera arruinado la mañana. No había propinas. Le dolían los pies. La lluvia le había calado los huesos y el frío se le pegaba a la piel como una segunda capa de ropa. Después de su turno, Jamal cruzó la ciudad hacia el hospital. Las luces fluorescentes no eran más agradables, y el aire olía a antiséptico y a cansancio. Se puso el uniforme y empezó sus rondas, limpiando superficies, recogiendo basura, reponiendo suministros. Era un trabajo silencioso, un trabajo ingrato, pero le daba espacio para pensar. Mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual con las enfermeras y camilleros, que apenas lo reconocían. Pero a mitad del turno, una supervisora se acercó con el ceño fruncido y un portapapeles agarrado con demasiada fuerza. «Hay un problema», dijo secamente. «Alguien mencionó que te llevaste una caja de guantes del almacén». Jamal parpadeó. «No me llevé nada». No lo acusó directamente, pero su tono dejó claro que no le creía. Otro conserje, un chico nuevo, había hecho un comentario casual, aparentemente una broma, sobre la falta de guantes, y de alguna manera, esa broma se le había pegado a Jamal como chicle en la suela de un zapato. Intentó explicarse, pero sus palabras le resultaron pesadas, indeseadas. Su expresión no cambió. «Estaré pendiente de las cámaras», dijo antes de irse. La acusación flotaba en el aire como humo, no explosiva, sino lenta y sofocante. Jamal se quedó en el pasillo, rodeado por el silencioso zumbido de las máquinas y los pasos lejanos, preguntándose cuántas pequeñas humillaciones más podría soportar antes de que una finalmente lo destrozara. Pero no gritó, no protestó. Regresó a su carrito, lo empujó por el pasillo y siguió adelante. Porque eso era lo que siempre hacía. El zumbido empezó antes de que saliera el sol. Al principio, Jamal lo ignoró, cogiendo el teléfono de la mesita de noche y escondiéndolo bajo la almohada. Aún le dolía el cuerpo del día anterior. Las frías baldosas del metro, la interminable espera en el hospital, la punzante acusación de su supervisor aún resonando en su pecho como un moretón. Había soñado con el silencio, con el descanso, con algo cercano a la paz, pero la vibración persistía, un latido mecánico que latía a través de la fina almohada y lo despertaba de un sueño intranquilo. Gimió, con los ojos pegajosos por el cansancio, y finalmente acercó el teléfono a la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. 27 llamadas perdidas. Su pantalla parpadeaba con mensajes, notificaciones y mensajes de voz que se desbordaban por el borde. Amigos con los que no había hablado desde el instituto. Parientes lejanos. Incluso un número de su antigua escuela. Señor Patterson, historia. Parpadeó confundido. Un miedo creciente le oprimía el estómago. Esto no era normal. Algo había pasado. Su pulgar se posó sobre una llamada perdida antes de bajarlo para abrir el primer enlace de vídeo. Apareció una grabación temblorosa. Un ángulo bajo, probablemente un teléfono. El vídeo se abría en el abarrotado andén del metro de ayer, con gente deambulando, algunos grabando, la mayoría ignorando. La cámara hizo un paneo y enfocó. Allí, congelado en el tiempo, estaba Jamal. Se vio a sí mismo dando un paso adelante. Se vio a sí mismo extendiendo la mano, tocando suavemente el hombro del anciano y ayudándolo a alejarse del borde. Observó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras se agachaba junto al ciego. George, calmándolo, ajustándole las manos temblorosas, luego sentándolo y hablándole en voz baja.
El video granulado no captó ninguna de las palabras, pero no hacía falta. El silencio lo decía todo. El clip terminó con un zoom lento del rostro de Jamal mientras se giraba hacia la cámara sin darse cuenta, solo por un segundo. El ceño fruncido, la mirada cansada pero amable. Luego desapareció, mimetizándose con el fondo como siempre. El pie de foto decía: «Este joven salvó a un desconocido ciego. Pero esperen a ver quién es». Se incorporó, con el pulso acelerado. Sus dedos se desplazaban más rápido ahora, entre retweets, artículos de noticias, capturas de pantalla, TikToks diseccionando cada fotograma. La especulación inundaba los comentarios. ¿Quién es? ¿Cuál es su historia? Pero lo que lo detuvo en seco fue una imagen fija de una transmisión en vivo. Una figura familiar estaba sentada ante una pared de reporteros y micrófonos, flanqueada por imponentes guardaespaldas y el brillante telón de fondo de la sala de conferencias de un hotel de lujo. George, no solo George. George Whitaker. A Jamal se le encogió el estómago. Parpadeó, intentando reconciliar al frágil anciano del metro con la imagen en pantalla. George, ahora impecablemente vestido, con una postura majestuosa a pesar de la edad que llevaba en los huesos, barba blanca pulcramente recortada, gafas oscuras aún en su rostro. Pero la voz era la misma, firme, medida, cargada de algo más pesado que la gratitud. Al parecer, George había desaparecido de la vista del público durante una semana, y nadie sabía por qué. Hasta ahora, los periodistas se acercaron mientras George comenzaba su declaración, y Jamal, tembloroso, subió el volumen. «Esta ciudad», comenzó George con voz serena y firme, «es ruidosa, pero silenciosa cuando importa. Durante 7 días caminé a ciegas, solo. Usé el mismo abrigo, comí en puestos callejeros y estuve entre ustedes sin guardaespaldas ni cámaras. Quería saber cómo se sentía, ser invisible, vulnerable, y lo fui». Hizo una pausa. «Ayer, en un andén del metro, estuve a punto de algo que no puedo describir con palabras. Pero en medio de ese momento alguien decidió actuar. No por reconocimiento, no por recompensa, simplemente porque era lo correcto». Jamal se quedó paralizado. George continuó: «Este hombre, este desconocido, hizo lo que los millonarios y directores ejecutivos pasaron por alto. Me dio dignidad cuando la ciudad me silenció. Le debo más que agradecimiento, le debo acción». La cámara enfocó a la multitud de reporteros, cada uno buscando respuestas. Pero George no respondió. Se levantó lentamente y abandonó el podio sin decir una palabra más. La imagen se apagó. Jamal miró el teléfono como si lo hubiera traicionado. Le temblaba ligeramente la mano. Lo dejó, se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Su madre, que seguía dormida en la otra habitación, no se había movido entre la avalancha de vibraciones. Envidió su silencio. Volvió a coger el teléfono. Más mensajes. Una universidad de la Ivy League le ofrecía una beca completa en reconocimiento a su valentía moral. Un presentador de noticias locales solicitaba una entrevista exclusiva. Una agencia de talentos afirmaba que podían modelar su imagen para un impacto a largo plazo. Ofertas de trabajo, prácticas, disculpas de quienes alguna vez cruzaron la calle para evitar caminar a su lado. Se sentó en el borde del sofá, pasándose las manos por la cara. Esto no podía ser real. Ayer era invisible. Ayer, un supervisor que apenas recordaba su nombre lo acusó de robo. Ayer, tuvo que saltarse el almuerzo para poder comprarse guantes. Hoy, desconocidos lo llamaban héroe. Hoy, la gente sonreía a través de las pantallas y hablaba de integridad y esperanza como si lo conocieran. No sabía qué hacer con eso. Una parte de él quería responder, hablar, decir algo, pero otra parte, la parte más importante, se retraía de los focos. Él no era así. No ayudó a ese hombre porque quisiera atención. Lo ayudó porque era lo correcto, porque nadie más lo haría, porque podría haber sido su abuelo, un vecino o cualquiera. No lo hizo para hacerse viral. Su teléfono vibró de nuevo y por un momento consideró tirarlo al otro lado de la habitación. En cambio, le dio la vuelta y dejó que la pantalla se apagara. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera. La calle de abajo bullía como cualquier otra mañana. Los autobuses seguían llegando tarde. La tienda de la esquina aún no había arreglado su letrero parpadeante. Sus vecinos seguían corriendo al trabajo con el sueño en los ojos y el estrés en los hombros. Nada había cambiado en realidad, excepto que ahora todos sabían su nombre, y él no sabía cómo llevarlo.
Sus dedos recorrieron el alféizar de la ventana, intentando anclarse. El mundo se había inclinado de la noche a la mañana, y de alguna manera, él estaba en el centro. No quería fama. Quería estabilidad, seguridad. Un lugar donde pudiera respirar sin esperar la siguiente dosis. Quería que su madre descansara tranquila. Quería terminar la escuela de enfermería sin preocuparse por cómo pagarla. Quería recuperar su dignidad, no empaquetada ni vendida a través de titulares, sino real, silenciosa, ganada. No confiaba en ella. La amabilidad siempre había tenido condiciones. Las disculpas rara vez venían sin un precio oculto. Y sin embargo allí estaba, con el mundo en bandeja de plata, y lo único que sentía era agotamiento. Fue a la cocina, llenó un vaso de agua y se sentó a la mesita junto al refrigerador. La habitación estaba demasiado silenciosa. Su respiración era fuerte. Volvió a mirar su teléfono. Más mensajes, más enlaces, incluso un hashtag de moda, número Be Like Jamal. Lo odiaba. No lo conocían. En realidad, no. Ni las noches que caminaba a casa bajo la lluvia, ni la ira silenciosa que se tragaba cuando la gente lo miraba demasiado tiempo o cruzaba la calle demasiado rápido. Ni la paciencia infinita que mostraba cuando el seguro de su madre rechazaba otra receta. Ni la determinación afable que necesitaba para seguir apareciendo. Querían convertirlo en un símbolo. Pero los símbolos son cosas planas, ingrávidas. Él no lo era. Aún así, la ola se acercaba. Ya la sentía crecer. La ciudad finalmente había vuelto la cabeza hacia él, pero no sabía si esa mirada lo sanaría o lo quemaría. Así que se sentó. Esperó. Respiró. Y por un momento, dejó que el silencio lo envolviera de nuevo, como una armadura. El ruido del mundo exterior arañaba los límites de la tranquila vida de Jamal como una ola presionando contra el cristal. La mañana después de la declaración televisada de George Whitaker, estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con la mirada fija en el café medio hecho que se enfriaba en sus manos. Su teléfono vibró de nuevo, vibrando sobre la superficie como si quisiera escapar. Había desactivado las notificaciones, pero eso no detuvo las llamadas. No detuvo a los desconocidos que llamaban a la puerta. No detuvo la furgoneta del periódico local que había aparcado al otro lado de la calle como si esperara a que volviera a ser noticia. Todos querían un pedazo de la historia, el metro, el multimillonario, el discreto acto de bondad. Querían la voz de Jamal, su rostro, sus opiniones. Pero Jamal ya había dicho todo lo que necesitaba decir cuando extendió la mano y tomó la de George Whitaker. No abrió la puerta. No respondió a los correos. No quería saber nada del ruido. Su madre, demasiado frágil para salir de casa, estaba sentada en el sofá viendo repeticiones de viejas comedias, con el volumen bajo para poder oír a su hijo moverse. Había vislumbrado las noticias, captado cómo los periodistas intentaban presentarlo como un símbolo o un salvador. No dijo nada al respecto, solo le preparó té. Solo le tocó el hombro una vez y le dijo que había hecho lo correcto. Jamal regresó al trabajo el lunes siguiente, barriendo los pisos del centro comunitario en silencio. Pero ahora, al entrar en una habitación, las conversaciones se interrumpían. La gente se quedaba mirando demasiado tiempo. Los niños susurraban. El personal sonreía con esa cautela y calculadora sonrisa que le decía que no sabían si debían tratarlo igual. Uno de los supervisores de mantenimiento lo tomó aparte y le ofreció un puesto mejor. Trabajo de oficina, más sueldo, menos esfuerzo físico. Jamal le dio las gracias, pero dijo que no. No quería ser recompensado por algo que nunca debería haber merecido un aplauso. Al final de la semana, había dejado de salir por completo. Las calles ya no parecían las mismas. El metro ya no parecía el mismo. Había recorrido esos túneles todos los días como un fantasma, sin ser visto, oído, tocado. Y ahora, después de un momento, con un solo gesto instintivo, la gente actuaba como si fuera otra persona. Pero no lo era. Seguía siendo el mismo hombre que se saltaba comidas para mantener la luz encendida, el mismo hombre que susurraba oraciones sobre los frascos de medicamentos de su madre por la noche, el mismo hombre que se quedaba entre la multitud y veía pasar las oportunidades. Así que se quedó en casa, intentó desaparecer de nuevo, pero el mundo no se lo permitió. Una mañana lluviosa de miércoles, llamaron a la puerta, no el golpe apresurado e insistente de periodistas o repartidores. Un solo golpe. Luego,
Silencio. Jamal se quedó junto a la ventana, observando el agua deslizarse por el cristal, esperando a que la persona se fuera, pero no lo hizo, así que abrió la puerta. George Whittaker estaba allí, solo, sin camarógrafos, sin personal de seguridad, solo un anciano con un abrigo negro, con la lluvia goteando del ala de su sombrero. No pidió entrar. No ofreció ayuda. Solo asintió una vez y dijo que esperaba que no fuera demasiado temprano. Jamal se hizo a un lado. El multimillonario no habló de inmediato. Se sentó en el desgastado sillón reclinable que Jamal le ofreció, recorriendo el pequeño apartamento con una mirada que veía sin juzgar. Su mirada se detuvo en las fotografías de la estantería, en el dibujo enmarcado que la sobrina de Jamal les había hecho a ambos años atrás. Luego se volvió hacia la mujer sentada tranquilamente en el sofá. La madre de Jamal sonrió amablemente, asintió con la cabeza, y George se levantó lentamente para recibirla. No dijo las cosas habituales. No mencionó el metro ni la amabilidad de su hijo ni los medios de comunicación. En cambio, le tomó la mano con cuidado entre las suyas y le agradeció por haber criado a un hombre capaz de ver el mundo tal como era y seguir eligiendo ser amable. Entonces se volvió hacia Jamal. Le dijo la verdad, que no solo había querido comprender la reacción de la ciudad ante la ceguera. Esa no era toda la historia. Había querido ver quién aún veía, quién aún notaba, en una ciudad que se había vuelto sorda y ciega por su propia prisa. Le dijo a Jamal que en todos los días que había vagado por las calles, nadie lo había mirado de verdad. No hasta ese momento, no hasta que Jamal, agotado, apresurado y silencioso, se detuvo de todos modos. Le tomó la mano. Lo ayudó a sentirse seguro de nuevo. «Me viste, Jamal. Es raro», dijo George, y las palabras no sonaron a elogio. Sonaron a verdad, como una herida que se reconocía. Entonces le ofreció algo que Jamal no esperaba. Sin prensa, sin publicidad, sin anuncios en redes sociales, solo un gesto discreto y privado. Cualquiera que fuera el sueño de Jamal, lo que se le había negado por el coste, el tiempo o las circunstancias, George le abriría la puerta. Financiaría su educación, cubriría la matrícula completa. Le pagaría un salario digno mientras Jamal estudiaba. Se aseguraría de que su madre recibiera la mejor atención, pasara lo que pasara. La oferta venía sin contratos, sin ataduras, sin favores, solo una condición: que Jamal la aceptara porque se la merecía, no porque se la hubiera ganado con espectáculo. Jamal se quedó allí en silencio. Abrió la boca una vez, luego la cerró. No le salían las palabras. No había llorado en años. No desde la noche en que murió su padre, y se prometió a sí mismo que nunca dejaría que el mundo lo viera débil. Pero algo en su interior se quebró, no por el peso de la oferta, sino por la serena dignidad que contenía. Alguien lo había visto, no para la historia, no por los clics, por quién era cuando se suponía que nadie debía mirarlo. Salió al pasillo cuando George se fue, mirando fijamente el hueco de la escalera mucho después de que los pasos del multimillonario se hubieran desvanecido. Cuando volvió a entrar, su madre se secaba los ojos con un pañuelo doblado, fingiendo no llorar. Un año pasó como una marea que se retira lentamente. El apartamento cambió, el aire se sentía más ligero. Su madre se movía con más facilidad. Su risa regresaba como la de una vieja amiga. Jamal pasaba las mañanas en las aulas, al otro lado del escritorio, no limpiándolas, no de paso, enseñando en ellas. Había elegido una escuela en un barrio como el que había crecido, donde los niños caminaban solos y llevaban la misma mochila cada año, donde los profesores iban y venían, pero la esperanza a menudo no. Entraba cada mañana con pantalones y una camisa sencilla, sin corbata ni chaqueta, lo justo para aparentar ser lo que no era. En la pared detrás de su escritorio, justo encima de la pizarra, colgaba una fotografía. Granulada, en blanco y negro, una imagen fija de la grabación de la estación de metro. Mostraba a Jamal de espaldas, guiando a un anciano lejos del borde del andén. La mayoría de los estudiantes no la reconocieron al principio. Cuando preguntaban, solo les decía que era un recordatorio. No solo enseñaba historia o matemáticas, enseñaba quietud, amabilidad, un coraje que no necesitaba reconocimiento. Les decía a sus alumnos que hacer lo correcto cuando nadie los veía importaba más que hacerlo cuando el mundo los observaba. Que a veces, la recompensa no era la fama ni la fortuna,
sino la tranquila certeza de que no habían dejado que el mundo los endureciera. Les decía que el mundo quizá no siempre lo notara, quizá no siempre los recompensara, pero a veces, si se mantenían fieles el tiempo suficiente, alguien los vería. El pasillo fuera de su aula resonaba con risas, chirridos de zapatillas, portazos. Se quedó junto a la ventana, observando a los estudiantes salir al campo a almorzar, sus voces alzándose como pájaros alzando el vuelo. El sol se abrió paso entre las nubes, lo justo para iluminar el borde de su escritorio. Jamal cerró los ojos, respirando hondo. Había sido ese hombre todo el tiempo, no la historia viral, no el conserje milagroso, solo un hombre que intentaba hacer lo correcto, incluso cuando no importaba. La ciudad finalmente había mirado hacia arriba, pero Jamal nunca dejó de ver.